Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de un monogatari. Recordemos que el género monogatari hace referencia al cuento ficticio. Tenemos su primer ejemplar en el Taketori Monogatari, el cuento del cortador de bambú, donde encontramos por supuesto a su protagonista, la princesa Kaguya. Hoy día específicamente les quiero hablar de el Sumiyoshi Monogatari. ¿Y por qué les quiero hablar de esta historia? Creo que es interesante. Una de las cosas que nos permite estudiar literatura de distintas culturas es, por supuesto, apreciar las diferencias, pero también apreciar las similitudes. Y específicamente este cuento utiliza un concepto que nosotros tendemos a asociar con la literatura occidental, pero que en realidad es un concepto muy antiguo y que podemos encontrar en la literatura de prácticamente todas las culturas del mundo. Y me refiero al concepto de Cenicienta. Básicamente donde tenemos una protagonista que su madre muere, su padre se vuelve a casar y es maltratada por su madrastra. Este es básicamente el concepto. Y existen estudios literarios que han encontrado registros de este tipo de historia varios siglos antes de Cristo, por allá por Grecia. Y también existen ejemplos que utilizan este plot, podríamos decir, en las literaturas, como les decía, de todo el planeta. Y específicamente en Japón lo encontramos, por ejemplo, en el Sumiyoshi Monogatari, también en el Ochikubo Monogatari, una historia que generó mucha influencia en Murasaki Shikibu, por ejemplo, la autora de el gran monogatari de todos los monogatari, el Genji Monogatari, por supuesto. Si les interesa un poco esta suerte de, ¿cómo podríamos decir? Análisis o estudio paralelo de los cuentos o lo que nosotros asociamos con cuentos de Occidente, con Japón, les recomiendo muchísimo el libro Dreams, Myths and Fairy Tales in Japan, o sea, sueños, mitos y cuentos de hadas en Japón, de Hayao Kawai. No estoy segura si hay traducción al español, me parece que solamente está en inglés, por supuesto en japonés. Y lo que hace el investigador Hayao Kawai es un análisis comparativo entre cuentos tradicionales occidentales y cuentos tradicionales japoneses, y ver cómo los mismos conceptos los enfrentan de manera distinta. Así que ahí tienen una buena recomendación. No creo que se vea mucho que digamos, pero Dreams, aquí se ve un poco mejor. Dreams, Myths and Fairy Tales in Japan, de Hayao Kawai. ¿Ya? Lo voy a poner igual en la descripción del video por si a alguien le interesa. Así que les voy a contar un poco de lo que se trata el Sumiyoshi Monogatari, que es lo que hoy día nos convoca, esta historia de Cenicienta, pero una Cenicienta japonesa. ¿Quién es la protagonista? Es Hime Gimi, o sea, Hime Gimi. Sorry, que cuesta un poco a veces pronunciarlo. O sea, podríamos decir como la pequeña princesa. Y como evidentemente este cuento tiene que partir, como parten todas estas historias, la madre de Hime Gimi muere y por lo tanto su padre se vuelve a casar. Y con esta nueva esposa tiene dos hijas, que son Naka no Kimi, o la princesa del medio, y San no Kimi, la tercera princesa. Evidentemente la madrastra no quiere saber nada con Hime Gimi, quiere que sus hijas sean las que triunfen, las que brillen y las que eventualmente hagan un buen matrimonio.
y por lo tanto Hime Gime pasa más bien escondida, un poco maltratada, y también, como pasa siempre en estas historias, el padre es débil de carácter. Si bien la quiere y le da un poco pena su situación, tampoco es como que haga nada para resolverla o intervenir. Cuando las niñas están más o menos de unos 13 años de edad, resulta que un día un noble ve por ahí a Hime Gimi, y como sucede siempre en este tipo de historias, sobre todo si son historias japonesas, el Genji está lleno de estas situaciones, la ve así como medio escondidas, y con verla se enamora de ella. Por supuesto, él no sabe quién es ella, y cuando trata de averiguar, la madrastra obviamente se molesta, trata de manipular la situación, y al final logra mover los hilos y que este hombre noble se case con una de sus hijas. Por aquí tengo anotado con cuál de las hijas se casa: con San no Kimi, la tercera princesa. Por supuesto, la madrastra sigue maltratando a Hime Gimi hasta que hay un día que ella decide escapar de su casa y huir para buscar refugio en el santuario de Sumiyoshi. De aquí viene el nombre del cuento. ¿Por qué va a este santuario de Sumiyoshi? Porque una de las que habían sido damas de compañía de su madre, cuando su madre muere, esta dama de compañía se retira, se convierte en monja y se va allá a este santuario. Entonces Hime Gimi huye para refugiarse con esta que había sido la dama de compañía de su madre. El hombre, el noble este que se había enamorado de ella, no se siente muy conforme con el matrimonio que había hecho, no logra olvidar a Hime Gimi, si bien la vio solamente una vez. Y aquí incorporan algunos conceptos un tanto religiosos, porque él se dedica a hacer ayunos para orarle a Buda y pedirle que lo ilumine, que lo guíe, y tras varios días de ayuno él recibe una suerte de mensaje que le dicen que vaya a buscar a Hime Gimi y a Sumiyoshi, y es ahí entonces que aquí viene una historia medio fantástica y donde nos encontramos con otro de los conceptos importantes en el cortejo, por decirlo de alguna manera, de las historias del periodo Heian. Ya habíamos hablado antes del Kai-Mami. Kai-Mami es ver entre la cerca. El Genji Monogatari, vuelvo a eso, está lleno de Kai-Mamis. Por ejemplo, Genji, cuando la primera vez que ve a Murasaki no Ue, la ve precisamente a través de una cerca, o sea, la está espiando, por decir de alguna manera. Y acá en el Sumiyoshi Monogatari, cuando anda este capitán buscando a Hime Gimi y no sabe dónde está, un día la escucha. Ella está tocando el koto y él escucha, porque ella, además de tocar el koto, canta, o más bien recita, y dice: en la playa de Sumiyoshi sopla el viento entre los pinos y espera, siempre espera, por quien llega a esta playa a la que nunca el hombre viene. Y entonces ese es un Kai-Kaki, ¿ah?, que es escuchar a través de la cerca. O sea, se refiere a cuando yo no estoy viendo a la persona, pero escucho su voz o escucho cómo esta persona toca algún instrumento musical, y con eso me enamoro de la persona. En este caso, él se vuelve a enamorar porque ya se había enamorado antes y la reconoce. Y por supuesto se la lleva de vuelta a la capital, a su palacio, y se casa con ella. Ella después le revela a su
padre, a su hermanastra, a sus medias hermanas, que es ella, pero que ella los perdona, qué sé yo, y vivieron todos felices para siempre. Owari, como diríamos en japonés. Fin. Si se fijan, es la historia de Cenicienta que todos conocemos, solamente acá en un contexto de Heian, así que creo que era interesante ver este Sumiyoshi Monogatari. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante este cuento. Si lo quieren leer, hasta donde tengo entendido no está traducido al español, pero sí al inglés. Lo pueden encontrar ahí como The Tale of Sumiyoshi, creo que le pusieron en inglés, y está traducido al italiano, así que si alguien sabe italiano por ahí, el italiano tampoco es tan distinto al español, ahí también pueden buscarlo y leerlo. Creo que es como La principessa de Sumiyoshi o algo así. Y por supuesto, déjenme acá en los comentarios qué les pareció esta historia, y también si quieren que les cuente otra, como por ejemplo la del Ochikubo Monogatari, que también es otra historia muy a la Cenicienta, para que nos disfrutemos con estas historias que nos parecen muchas veces que nos pertenecen, que son nuestras, pero en realidad le pertenecen a la humanidad, y las encontramos por todas partes, también en la literatura japonesa. Les recuerdo, como siempre, que me dejen sus comentarios, que le den like al video, que por supuesto lo compartan con todo el mundo, y nada, que tengan una linda semana y nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.